Tengo 28 años, quiero compartir la experiencia más increíble que he tenido en mi matrimonio. Todo comenzó cuando mi esposa, 26F, vino a mí una noche y me preguntó si consideraría tener un matrimonio abierto. Fue completamente inesperado. No teníamos grandes peleas, y yo pensaba que nuestra vida íntima era buena, así que su petición fue como si hubiera dejado caer una bomba atómica sobre mi cabeza. Ella siguió hablando sobre cómo la monogamia estaba pasada de moda, cómo algunos de nuestros amigos estaban explorando relaciones abiertas y cómo necesitábamos evolucionar. Yo fui criado con valores de compromiso, mi padre es de la vieja escuela, y sabía que si escuchara esta historia probablemente pondría los ojos en blanco o me daría un discurso sobre la lealtad. Mi madre es más callada, pero podía imaginar su mirada de decepción si supiera que había aceptado salir con otras personas estando casado. Al principio, estaba totalmente en contra de la idea. Pero mi esposa insistió mucho. Decía que se sentía asfixiada, que éramos aburridos y que necesitábamos algo nuevo. Básicamente, me acusó de ser demasiado tradicional. Finalmente, solo para detener su insistencia constante, accedí a intentarlo. Ese fue mi primer gran error. En el momento en que dije que sí, ella se lanzó de cabeza. Se metió en sitios de citas, se arreglaba más de lo habitual y empezó a salir a horas extrañas. Llegaba a casa oliendo a colonia que no era la mía o se jactaba de todas estas experiencias increíbles con hombres al azar. Me destrozaba por dentro, pero traté de aguantar porque lo había aceptado, aunque me pareciera totalmente incorrecto. Siempre estaba en su teléfono, riéndose, diciéndome que yo también debía salir. Básicamente actuaba como si yo fuera aburrido por quedarme en casa. Luego vino una fiesta familiar organizada por mi suegro, el padre de mi esposa. No es que estuviera emocionado por ir, pero me sentí obligado a hacerlo. Ahí estaba la hermanastra de mi esposa, S. Tiene más o menos la misma edad que ella. Solo la había visto un par de veces en reuniones familiares porque normalmente vivía en otro estado. Nunca había sido cercana a mi esposa, así que la relación entre ellas siempre fue tensa. Terminamos hablando solo para escapar de las conversaciones familiares de siempre. Me sorprendió lo fácil que fue conectar con ella. Me preguntó si los rumores sobre nuestro matrimonio abierto eran ciertos. Admití que sí. Ella notó que me sentía incómodo y me preguntó si realmente estaba de acuerdo con ello. Fui honesto, le dije la verdad. Me dolía. Me lanzó una mirada comprensiva y dijo que parecía que me estaban dando por sentado. Pasamos a otros temas, pero más tarde esa semana, me envió un mensaje. Empezamos a testear, al principio bromeando sobre lo extrañas que pueden ser las reuniones familiares. Luego las bromas se volvieron más personales, y finalmente se convirtieron en coqueteo. Nunca imaginé coquetear con ese, pero ahí estaba. Ella dijo algo como que si mi esposa estaba disfrutando su libertad, tal vez yo también debería disfrutar la mía. Una parte de mí se molestó con la idea, pero otra parte sintió curiosidad. Mi esposa seguía restregándome sus citas en la cara, tal vez esto era justo. Después de algunas conversaciones nocturnas, S y yo decidimos encontrarnos para tomar un café. Me sentía nervioso y un poco culpable, pero también recordé que mi esposa me había dicho, sin rodeos, que debía salir con otras personas. S y yo terminamos hablando de cosas más profundas, su ruptura dolorosa, mi frustración con este matrimonio abierto, como ambos nos sentíamos un poco perdidos. Hicimos clic de una manera que se sintió real. Esa noche, nos besamos. Fue electrizante y aterrador. Inmediatamente pensé, esta es la peor idea del mundo. Pero también, me gusta de verdad. Me confundió, pero no podía negar que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me hacía sentir visto. No tardó en salir a la luz. Los rumores en la familia comenzaron a esparcirse sobre que estaba saliendo con ese. La reacción de mi esposa fue épica. Pasó de presumir sobre sus citas a insultarme con cada palabra desagradable que pudo encontrar. Dijo que yo era un imbécil por acostarme con su hermanastra, que era moralmente incorrecto y que no podía creer que hubiera caído tan bajo. Me dejó atónito la hipocresía. Ella había estado fuera toda la noche con tipos al azar, sin darme ni una pizca de respeto, y ahora lloraba traición porque yo había elegido a su hermanastra. No lo podía creer.
Exigió que terminara con ese de inmediato. Atacó a ese con insultos, llamándola traidora, víbora y muchas cosas peores. La situación se puso tan intensa que me fui de casa por unos días y me quedé en el apartamento de un amigo. Mi amigo me miró y me preguntó por qué había permitido que mi esposa me empujara a este desastre en primer lugar. No tenía una buena respuesta. Solo repetía que pensé que la haría feliz. Pero claramente, ahora no lo estaba. Me enviaba mensajes sin parar, gritándome que había cruzado la línea y amenazando que si no. Mi esposa amenazó con echarme de la casa para siempre. También intentó hacer quedar como si yo fuera el villano frente a nuestros amigos, pintándome como el infiel que se aprovechó de su hermanastra. Convenientemente, omitió la parte en la que ella se acostaba con varios hombres, se jactaba de ello y me llamaba débil por no hacer lo mismo. Pero yo tenía pruebas. Guardé capturas de pantalla de sus mensajes donde describía con detalle sus citas ardientes. Se las mostré a un par de amigos en común, y rápidamente se dieron cuenta de que había mentido. Naturalmente, ella empezó a decir que yo era manipulador y que había tergiversado sus palabras, pero era su propia escritura. La gente no se dejó engañar. Mientras tanto, ese empezó a sentir la presión. Mi esposa intentó poner a su padre, mi suegro, en su contra. Pero él conocía los hábitos de su hija. No estaba encantado con la idea de que yo saliera con ese, pero tampoco se tragó la historia de que todo era mi culpa. Le dijo a ese que le gustaría que evitara más drama, pero no la desheredó. Mi suegra, en cambio, estaba furiosa conmigo, insistiendo en que la familia debería ser intocable y actuando como si yo fuera el único que había hecho algo mal. Intenté explicarle que fue mi esposa quien estableció las reglas, o mejor dicho, la falta de ellas, desde el principio, pero no quiso escuchar. Exigió que me humillara y pidiera disculpas, pero me negué. El siguiente movimiento de mi esposa fue amenazarme con acciones legales, diciendo que me divorciaría y me dejaría en la ruina. Fui a consultar a un amigo abogado. Revisó mis mensajes y me dijo que si ella intentaba pintarme como el villano en la corte, probablemente no le funcionaría. No teníamos hijos, y el hecho de que ella había insistido en un matrimonio abierto quedaría registrado. Le dije a mi esposa que, si quería el divorcio, estaba bien para mí. Perdió los estribos, gritando que en realidad nunca había querido divorciarse, que solo lo había dicho en un arranque de ira, pero que debía dejar a ese si queríamos arreglar las cosas. Me negué. Le dije que, o ambos salíamos con otras personas bajo las mismas condiciones, o no lo hacíamos. Y que, si no podía soportar que yo estuviera con ese, tal vez un matrimonio abierto no era lo que realmente quería. Ahí fue cuando se puso aún más cruel y amenazó con decirle a todos que yo la había obligado a aceptar esta situación. En ese momento, supe que no iba a retroceder más. Le recordé que tenía pruebas escritas de que ella prácticamente me rogó por un matrimonio abierto. También mencioné que, si me llevaba a la corte, no tendría problema en mostrarle al juez cada mensaje de texto como evidencia. Al darse cuenta de que podía perder, intentó otra táctica, chantaje emocional. Llamó a mis padres, llorando, diciéndoles que yo había perdido la cabeza. Mi madre me preguntó sobre la situación, y le conté la verdad. Tanto ella como mi padre estaban indignados. Mi padre solo sacudió la cabeza y me recordó: esto es lo que pasa cuando la gente olvida el verdadero significado de los votos matrimoniales. Me sentí culpable, pero también aliviado, ya no estaba solo. Luego, una noche, mi esposa intentó jugar su última carta. Se presentó en el apartamento de mi amigo, golpeando la puerta y gritando que necesitaba hablar conmigo. Mi amigo le dijo que se calmara o llamaría a la policía. A través de la puerta con mosquitero, empezó a llorar, diciendo que lo sentía, que me quería de vuelta, que dejaría de salir con otros hombres si yo dejaba de ver a ese. Le pregunté por qué acostarse con desconocidos le parecía aceptable, pero que yo estuviera con ese de repente era inaceptable. Solo seguía lloriqueando, diciendo que era diferente. Le dije que era una hipócrita. Se fue furiosa, insultándome, y yo me quedé exactamente donde estaba. Finalmente, decidí que había terminado con esto para siempre. No había nada que salvar en este matrimonio. Presenté la solicitud de divorcio. Mi esposa actuó sorprendida,
diciendo que nunca había querido realmente terminarlo y que deberíamos haber intentado terapia de pareja. Sabía que solo era otra táctica de manipulación. Durante la mediación, intentó exigir una pensión con el argumento de que se sentía traicionada y necesitaba apoyo financiero. Pero yo tenía mensajes que demostraban que era perfectamente capaz de trabajar y que había gastado una fortuna en todas esas citas. El mediador no parecía muy convencido con su historia. No teníamos hijos y alquilábamos el departamento, así que el principal problema era dividir algunos ahorros y cosas básicas como los muebles. Ella trató de actuar como si yo le debiera algo por el estrés emocional, pero no tenía pruebas más allá de su palabra. Cuando mostré capturas de pantalla de sus mensajes alardeando de sus múltiples citas, su argumento se desmoronó. También intentó hacerme sentir culpable frente al mediador por salir con ese, diciendo que era retorcido. Le recordé que fue ella quien quiso un matrimonio abierto y que nunca puso límites sobre con quién podíamos salir. Solo me fulminó con la mirada. Finalmente, llegamos a un acuerdo para dividir nuestras pertenencias compartidas. Me quedé con lo que necesitaba, ella conservó sus cosas personales y nos. Pero seamos realistas, mi ex esencialmente abrió la puerta al caos cuando exigió que saliéramos con otras personas. No tenía problema en acostarse con desconocidos, pero en el momento en que yo encontré a alguien, especialmente a alguien que ella no soportaba, explotó. No me siento culpable por eso. Si me preguntas, es el recordatorio definitivo, no pongas reglas que no puedas manejar cuando otros las sigan. Ahora, mi ex está viviendo su propia vida. He oído que sigue contando su versión retorcida de los hechos a quien le quiera escuchar, pero no me importa lo suficiente como para perseguir cada rumor. La gente puede creer lo que quiera. Los más cercanos a mí saben la verdad, y eso es suficiente. Estoy simplemente aliviado de estar fuera de una situación tóxica. Tengo mi propio apartamento, una rutina tranquila y una relación que se siente más genuina. No importa lo poco convencional que haya sido su inicio, es real. Todavía es raro pensar que mi esposa pidió un matrimonio abierto y luego tuvo una crisis cuando empecé a salir con su hermanastra. El drama fue una locura, pero al menos me mostró que tengo carácter y sé defenderme. No voy a mentir, hubo momentos en los que me sentí culpable o incluso mezquino. Pero luego recordé todas esas noches en las que mi esposa llegaba a casa sonriendo por sus encuentros aleatorios mientras yo me quedaba sentado allí sintiéndome como un felpudo. Ella sentó las bases para su propia humillación, y cuando las cosas no salieron como quería, intentó destruir mi reputación. Afortunadamente, las pruebas estaban de mi lado. No estoy orgulloso de todo lo que sucedió, pero me alegro de haber tomado el control de mi vida antes de que fuera peor. Cuando finalmente pedí el divorcio, fue como si un peso se levantara de encima de mí. Ya no más dudar. Ya no más dejar que ella decidiera si podía ser feliz. Si quería seguir jugando, podía hacerlo sin arrastrarme. Además, mi suegro eventualmente dijo que no me odiaba, solo estaba decepcionado por cómo todo se descontroló. Aunque no está exactamente encantado de que salga con ese, respeta que ambos somos adultos y que no forcé nada de esto. Eso es más comprensión de la que esperaba. He escuchado a algunas personas decir que esto es karma para mi ex. Tal vez lo sea. Ella pidió algo que pensó que podía controlar, solo para ver cómo todo explotaba en su cara. Tuvo una crisis porque me enamoré de la única persona que nunca quiso que me acercara. Ahora, está lidiando con las consecuencias, y no hay mucho que pueda hacer al respecto. Lo único que sé es que estoy libre de la locura, y siento que finalmente puedo respirar de nuevo. No me preocupa su próximo movimiento ni sus intentos de difamarme. Tengo suficientes pruebas para mostrar lo que realmente pasó si intenta algo drástico. Así que sí, esa es la historia. Mi esposa insistió en un matrimonio abierto y luego tuvo una crisis cuando empecé a salir con su hermanastra. Es desordenada y dramática, pero es mi realidad. ¿La lección? No dejes que nadie te empuje a una situación que se siente equivocada desde el primer día. Y si terminas en ella, asegúrate de defenderte antes de perder la cabeza. Al menos ahora, sigo adelante. Estoy con alguien que realmente se preocupa por mí, y no vivo con juegos mentales constantes. Puede que no sea perfecto, pero es mucho mejor que la pesadilla en la que se convirtió mi matrimonio. Supongo que esta es mi extraña versión de un final feliz.
no me arrepiento de haberme ido. Mi ex puede quedarse con su drama, yo me quedo con mi cordura. Y eso es todo.